buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio cultural al que tanto cariño tenemos en Pozuelo y que, como sabéis, ahora estamos celebrando su 20º aniversario. Me gustaría empezar saludando a la que es nuestra estrella de esta tarde, a nuestra querida Esperanza Morón, cronista oficial, custodia de nuestra historia y además investigadora incansable. También saludar a nuestro coordinador y portavoz del Gobierno, querido Félix Alba, a nuestra concejal de Cultura, Conciliación, Educación y Relaciones con la Universidad, Almudena Ruiz Escudero, a la académica de la Real Academia Española, Soledad Puertolas, nuestro catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Luis Enrique Otero, también muchísimas gracias por acompañarnos. También saludar a los concejales de la corporación, a representantes de hermandades y asociaciones de Pozuelo. En definitiva, queridos amigos y vecinos, muchísimas gracias por estar aquí. Antes de comenzar con este emotivo acto que hemos preparado, me gustaría pedirles a todos que guardáramos un minuto de silencio por esas 73 víctimas mortales de la dana que ha asolado la Comunidad Valenciana, también y Castilla-La Mancha, y enviar nuestro cariño y afecto a todos sus familiares y amigos y desear que aparezcan cuanto antes todos los desaparecidos. Les pido que guardemos un minuto de silencio. Muchísimas gracias a todos. Pues, como decía, queridos amigos, hoy nos une aquí el amor a Pozuelo de Alarcón, un amor en el que Esperanza Morón es nuestra mejor brújula, porque no se puede amar lo que no se conoce, y eso es lo que logramos precisamente en este libro, conocernos mejor. Las páginas en que Esperanza ha condensado años de investigación minuciosa son mucho más que la demografía histórica que dicen ser. Son custodias de la memoria y las tradiciones de quienes habitaron estas tierras antes que nosotros. Historias de carne y piedra, de campo y huertas, de un municipio que pasó de los 4.000 habitantes que tenía antes de la guerra a duplicar, triplicar y seguir creciendo década tras década hasta ser la gran ciudad que hoy somos de casi 90.000 habitantes. De un pequeño municipio en que solo tenían estudios la maestra, el cura, el veterinario y el médico, a pocas décadas después somos la ciudad con más doctorados de la Comunidad de Madrid. De aquel campo de trigo y cebada a lo que hoy es nuestra moderna Avenida de Europa, la historia de Pozuelo, en la segunda mitad del siglo XX, es también el collage de muchas otras historias. La de todos esos pozueleros que lo son desde el mismo momento en que se instalan aquí, no importa de dónde vengan. También la de esos matrimonios con majariegos o roceños, en definitiva una sociedad siempre de puertas abiertas. Una sociedad que nos trajo la mudanza de gentes de provincias limítrofes a esta tierra agrícola y también de otros muchos países lejanos de todas las partes del mundo han llegado vecinos a Pozuelo de Alarcón. Sin duda, la llegada de los colegios Cluny, Veritas, Escolapios o San Luis de los franceses trajeron con ellos familias enteras. Y más adelante pues, se produjo la explosión de todo un estilo de vida que es el que hoy conocemos. Somos un municipio verde, cómodo, alegre, que mantenemos desde entonces hasta ahora. Pozuelo sin duda ha sido y es una ciudad de puertas abiertas, acogedora. Yo diría que especialmente acogedora con todo aquel que viene a visitarnos, que se enamora de esta ciudad y que decide quedarse aquí. Y este libro es también la crónica de un sueño cumplido, el de esta pozuelera de cuna y universal de corazón,
de vocación, el de una mujer de su tiempo que siempre quiso conocer el mundo, es de deciros que conoce los 5 continentes, pero nunca ha abandonado esta tierra. Es el reflejo también de la gran pasión que ha movido siempre la actividad de esta cronista de la villa, a la que hoy homenajeamos y que también admiramos y queremos, más de 25 años después de haber recibido su distinción. La misma que fue niña en una familia que tenía un negocio de vino en la plaza, la que soñaba con vivir mirando a los montes de su infancia y juventud, entre encinas y pinares, la que concienzuda y rigurosa ha coleccionado miles de momentos, imágenes, documentos y memorias desde sus juegos infantiles en la Plaza de la Coronación hasta hoy. La que nunca dejó la docencia, como puede dar cuenta nuestra concejal de Cultura, Almudena Ruiz Escudero, que fue alumna suya de literatura, y que ya por entonces arañaba horas al reloj para seguir con su tesis, buceando en miles de documentos y padrones. Y también me cuentan que un miembro de su tribunal de tesis resaltó que nunca había visto nada igual que Esperanza hacer una tesis no por la carrera académica, sino por el amor a su municipio. Así que cuántas horas, querida Esperanza, dedicadas a mimar nuestras tradiciones, a mantear el pelele, con los más pequeños, a venerar a nuestra Virgen del Amor Hermoso o a anhelar la llegada del mes de mayo, florido y hermoso, para rondar a las mozas y que éstas bailen con quien quieran, como rezan las estrofas de las canciones espontáneas que Esperanza ha custodiado hasta nuestros días. Cuántos desvelos los tuyos, Esperanza, y los de quienes te han seguido en la Asociación de la Poza. Pozuelo de Alarcón tiene una deuda contigo, querida Esperanza. Gracias por ofrecer toda esta riqueza al ayuntamiento. Gracias por empeñarte en que los nuevos pozueleros conozcan la tierra que les acoge y en que generaciones que vengan no pierdan sus raíces, que son las que nos permiten crecer y dar frutos. Y como gesto de gratitud, por tanto, les anuncio que la sala de documentación de la Biblioteca Miguel de Cervantes va a llevar su nombre, va a llevar tu nombre, querida Esperanza, la sala Esperanza Morón, para que tu legado perdure para siempre entre nosotros, muy cerca de nuestros vecinos, de tus vecinos y de los libros con los que tú creciste y con los que crecen las actuales generaciones. Así que este pequeño homenaje te dedica el Ayuntamiento de Pozuelo para que no se pierda la memoria de tu trabajo. Y esta tarde, queridos amigos, vamos a aprender mucho con Esperanza Morón, autora de la única tesis que tiene a Pozuelo como protagonista, con el doctor Luis Enrique Otero, su maestro y director de tesis, y con la gran escritora Soledad Puertolas, que hoy nos honra con su compañía. Y después tendremos la suerte de deleitarnos con la música del coro de Ars Musicae. Así que Esperanza Morón nos ha enseñado que independientemente de la proporción de hombres y mujeres que vivan en una u otra época o de las políticas urbanísticas o del nivel de instrucción que tengan los habitantes de un municipio en distintos momentos de la historia, lo que es común a todas las décadas es que los seres humanos no somos islas. Como decía el poema en el que se inspiró Hemingway para su famosa novela, la muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad. Nunca preguntes por quién doblan las campanas, están doblando por ti. Hoy no son campanas, Esperanza, son aplausos, los de gratitud de tu tierra, de tu municipio, de tu querido Pozuelo, los de tus ancestros y los de los que nos sucederán, los de quienes celebran nuestros orígenes con orgullo y cogen el testigo de este gran legado. Así que de parte de los pozueleros, de todos los pozueleros a los que me honra muchísimo representar, estoy muy orgullosa de ser la alcaldesa en este momento tan importante, te pido por favor que subas para hacerte este pequeño homenaje que te dedican todos los vecinos de Pozuelo. Muchas gracias.
doña Esperanza Morón García, vecina de Pozuelo de Alarcón, en el reconocimiento y gratitud a su incalculable labor divulgativa de la historia y costumbres del municipio y de su compromiso como cronista oficial de la villa. Pozuelo de Alarcón, 30 de octubre del 2024. Siendo alcaldesa, doña Paloma Tejero Toledo. Muchas gracias. Pues ahora sin más, pido que suban aquí a este escenario a doña Soledad Puertolas y a Luis Enrique Otero. Muchas gracias a todos. Yo quiero... Solo una palabra por mi cuenta. Quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por publicar este libro, que será para que los vecinos de Pozuelo conozcan mejor cómo ha sido Pozuelo en otras épocas. Muchas gracias por esta publicación, puesto que lo ha editado el Ayuntamiento. Muchas gracias. ¿Quieres algo? No. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias, señora alcaldesa. Muchas gracias al Ayuntamiento de Pozuelo por haber organizado este acto de reconocimiento a Esperanza Morón. Y como hemos comentado, pues vamos a hacer una especie de coloquio entre los tres sentados en esta mesa. Quisiera empezar simplemente, bueno, a todos ustedes conocen suficientemente a Esperanza Morón, pero yo creo que hay 5 calificativos que definen bien a Esperanza. En primer lugar sería su pasión por Pozuelo, por su localidad, por su ciudad, por sus habitantes y por su historia. Compromiso con la ciudad y con esta localidad que ama profundamente, ya que ha dedicado buena parte de su vida, como decía la alcaldesa, a investigar sobre la historia de Pozuelo. Perseverancia, porque sin esa pasión y sin ese compromiso, pero sin la perseverancia de Esperanza de buscar en los más recónditos archivos el más pequeño testimonio de la historia de Pozuelo, sería imposible haber traído a nuestros días el pasado de Pozuelo. Y vocación de historiadora de su ciudad. Y yo creo que finalmente este acto no deja de ser un reconocimiento a toda esa trayectoria, que en muchas ocasiones en este país se dice que enterramos muy bien, pero reconocemos muy mal a aquellas personas que merecen un reconocimiento en vida. Y yo creo que este acto pues es un reconocimiento de ese compromiso, esa pasión y esa perseverancia por su ciudad, y por traerles a ustedes, como decía la alcaldesa, el pasado y el presente que nos hace reconocernos en nosotros mismos y proyectarnos hacia el futuro. Así que sin más... Yo quiero añadir que gracias al estímulo que él me ha dado siempre, porque ha sido duro mi tesis, porque había que buscar datos y yo a veces entraba en el desánimo, pero él me decía que no, venga, sigue, que vas muy bien, venga, sigue. Gracias a él, que me animó siempre y no me dejó desfallecer. Muchas gracias, te lo tengo que agradecer públicamente también. Así que bueno, pues simplemente ya no quiero entretener más y abusar del uso de la palabra, pero como decía la alcaldesa, este libro es la destilación de muchos años de trabajo de su tesis doctoral, que fue un análisis, en este caso, de la evolución demográfica, pero también social, económica, de la ciudad de Pozuelo desde el final de la Guerra Civil hasta principios del siglo XX, ¿no? Y en ese sentido, pues recoge la gran transformación que vivió una pequeña localidad, como era Pozuelo de Alarcón, que sufrió además dramáticamente los efectos de la Guerra Civil al ser zona de frente, y la reconstrucción que hicieron sus vecinos cuando regresaron a la localidad, y luego a partir de ahí la gran transformación de un pequeño pueblo
en los aledaños de la capital del Estado, de Madrid, con un marcado componente todavía en esos momentos rural, pero ya con una cierta composición hacia la conversión de Pozuelo, junto con Aravaca, de una zona de esparcimiento de la capital del Estado a la gran ciudad que es hoy y que es líder en muchos aspectos desde el punto de vista de sociales, económicos y culturales de no solo la región de Madrid, sino también de nuestro país. Así que sin más, pues Soledad, di lo que consideres oportuno. Bueno, buenas tardes, casi noches, ¿no? Lo primero quiero decir que estoy encantada de estar aquí. Agradezco muchísimo que Esperanza Morón me haya pedido o propuesto que estuviera con ella en este momento, con este magnífico libro, porque desde que conocí a Esperanza, que ya van siendo años, ¿no? Sí. Pues yo creo que apareció en mi casa un día, yo creo que fue así de fácil, ¿no? Apareció en mi casa. Siempre me ha parecido una persona con no solamente la pasión y el entusiasmo, sino la sensibilidad, la manera que tiene de afrontar la historia. La historia nos pertenece por derecho propio, pero hay que saber tener una mirada amplia, generosa, ecuánime, hasta donde podamos serlo, porque todos tenemos nuestras manías, inclinaciones, etcétera. Pero Esperanza siempre me ha parecido esta persona que se dedica a rescatarlo todo, ¿no? A rescatar lo que hubo aquí, las huellas que ha dejado esto, los caminos positivos, también los negativos, todo. Tenemos que saber lo que es nuestra vida. Quiero agradecer también al Ayuntamiento que te haya publicado el libro. Alcaldesa, encantada de conocerla, porque no la conocía y hay que decir que es altísima. Esto es lo primero que tengo que decir, porque yo creo que se lo dice todo el mundo, pero bueno, es inevitable que se lo diga. Y decir que, desde luego, para mí, que cuente conmigo, Esperanza, como apoyo o por lo menos como simpatía, como cariño, en este momento de la publicación de este libro, es importante para mí también, porque yo llevo viviendo en Pozuelo, yo creo que son 47 años, no nací como ella en la plaza y todos estos recuerdos que un poco quizá nos contará de su infancia, pero vine aquí a vivir ya pues ya, en fin, hace tantos años, no voy a decir con cuántos años, porque ya cada uno que lo ponga, ¿no? Pero desde hace 47 años, ¿no? Entonces, mi vida es Pozuelo en su conjunto, todo está teñido por Pozuelo. Yo paso muchísimo tiempo en mi casa, tengo la suerte de vivir en una casa antigua de Pozuelo que la he tratado de mantener. Bueno, me dejas hablar. No, ahora dirá ella. Es que ahora os contaré porque yo Sí. me presenté un día en su casa. Sí. Bueno, la cuestión es que he hecho mi vida aquí y voy andando al pueblo porque tengo la suerte de que vivo en el pueblo, ¿no? Que para mí es maravilloso vivir en el pueblo, porque es que yo voy a comprar, a hacer la compra, a hacer recados, a la peluquería, todo esto es esencial. Al centro de salud lo tengo al lado, es que digo, yo no puedo vivir con más cosas cerca y más cómoda, ¿no? O sea que sí me siento muy, muy feliz de vivir en Pozuelo y de conocer, como la he ido conociendo poco a poco, la historia de Pozuelo, y este libro es maravilloso, porque a mí me ha enseñado muchísimo. No he leído todas las estadísticas, porque ya comprenderás que son muchas, ¿no? Pero bueno, en una primera lectura, la verdad que te enseña muchísimo cómo ha evolucionado esta villa, cómo pasó el terrible suceso de la Guerra Civil, que yo no sabía que había sido tan devastador, que hubo una evacuación total, se quedaron sin habitantes, nos quedamos sin habitantes en Pozuelo, y cómo la difícil reconstrucción y luego la transformación entre los 70 y los 90, a mí me ha parecido que todos los que somos de Pozuelo nos vamos a sentir
pues reconfortados al saber que venimos de algo, ¿no? Y estamos en este entorno histórico. Yo creo que es importante saber de dónde venimos. A dónde vamos yo no lo sé, sinceramente, pero de dónde venimos es importante. Así que yo, mil enhorabuenas, Esperanza, y todo mi cariño, como sabes. Muchas gracias. Bueno, aclaro que yo me presenté un día, como ella ha dicho, de imprevisto, así en su casa, porque me dijeron que vivía Soledad ahí, y qué orgullo para los pozueleros que viviera Soledad Puertolas en Pozuelo de Alarcón. Entonces, para mí era tanto orgullo de que tuviéramos a esta escritora en Pozuelo, que un día atrevidamente me presenté y además comprobé cómo era de las pocas casas que había mantenido en su origen. Es decir, que Pozuelo efectivamente fue destruido durante la guerra porque estuvo 3 años la población evacuada y aquí fue frente de Madrid. Entonces, los 3 años que duró la guerra era avance y retroceso de un ejército de otro en la toma de Madrid. Y casi todo fue destruido, pero Soledad supo mantener esa casa, que es muy característica de una construcción que tenía Pozuelo, que solo queda ya su casa y otras 2 más, en esa zona llamada la Colonia de la Paz, y ha mantenido la estructura de cómo eran. Es una joya y una preciosidad que ella haya sabido y conservar esa casa. Entonces, por eso yo me atreví a ir y a conocerla, sobre todo por la persona primero, y luego cuando ya vi cómo había reconstruido, todavía más orgulloso de ella. Bueno, muchas gracias. Mutuo cariño, como se ve. Sí. Bueno, no sé, yo también quiero, por supuesto, agradecer al Ayuntamiento esta publicación, que es un resumen de mi tesis doctoral, porque esto viene que cuando yo llevé un ejemplar, Marilu lo sabe, cuando yo llevé un ejemplar a la biblioteca, pues dejé un ejemplar de mi tesis doctoral, con todo su contenido y con todo. Y claro, cuando me dijeron, es que esto no se puede, bueno, estaba metida en una caja muy custodiada, que yo dije, pero bueno, ¿y esto? Dice, no, es que es un único ejemplar y claro, no vamos a dejar que todo el mundo lo toque y lo manipule y se estropee. Entonces, por eso lo tenemos. Digo, bueno, pero esto yo quiero que la gente, y claro, cuando nos dimos cuenta del contenido, dijimos, esto no se va a poder asimilar a la gente en general. Entonces es cuando nos surgió la idea de hacer un resumen, podríamos llamarlo así, de la tesis con el fin de que fuera más asequible a todos los vecinos y al público en general que quisiera conocer esta etapa de la historia. Y es por eso que surge la publicación de este libro, que espero que os guste y que gracias al Ayuntamiento que ha hecho que este se haga efecto y bueno, espero que disfrutéis con él y conozcáis un poco más de nuestra historia, pues como veréis va desarrollada desde el año 40 al 2000. No se pudo tampoco, Luis Enrique, cuando hablamos de hacer una tesis doctoral sobre Pozuelo de Alarcón, había que buscar una documentación que tuviera una continuidad para poder hacer un estudio en profundidad. Entonces no encontramos documentación continuada porque todo había sido destruido durante la guerra. Cuando yo fui al archivo municipal y vi que lo que contenía, pues claro, todo empezaba en el año 39, cuando empiezan a venir los vecinos que estaban evacuados por la sierra o otros se fueron a Toledo, otros se fueron a Valencia, a Madrid, cada uno donde pudo con su familia, porque claro, salieron por aquí errantes también, con un saco a la espalda y con lo que pudieron meter en ese saco, porque salieron andando. Entonces se fueron a donde les mandaron un poco, otros a donde tenían familia. Con lo cual, cuando vuelven, después de 3 años, pues todo estaba destruido, no solo las casas, sino toda la documentación. Entonces había que ver una documentación que tuviera una continuidad y por eso vimos que los padrones municipales, que ya en el año 40 se hace el primero, ya tenían continuidad
para hacer cada 10 años el estudio de la población. Y por eso es lo que vais a leer y lo que vais a comprobar, que ya veréis cómo hay un estudio de no solamente del número de habitantes, sino también a qué trabajos se dedicaban, el número de hijos que tenían. Bueno, en los primeros padrones, el del 40 y el 50, sabe leer o sabe escribir. Entonces había que decir, los vecinos pues ponían sí, sí, o sé leer pero no sé escribir. Entonces, bueno, es muy curioso. La verdad es que yo he disfrutado mucho, aunque ha sido, gracias a Luis Enrique, el esfuerzo que me ha hecho hacer y sobre todo el estímulo que me ha dado. Y mi marido, por supuesto, si no hubiera sido por él me hizo unos programas, porque bueno, lo primero que me dijo es que tenía que tener ordenador. Y claro, estamos hablando de hace muchos años donde yo todavía no había tenido ni ordenador en mi casa. Mi marido sí, porque es informático y él trabajaba, por supuesto, en la informática, pero lo tenía en casa. Pero yo dije, wow, yo no tengo ni idea. Bueno, pues gracias a él, que me hizo los programas, que me ayudó a elaborar toda esa documentación, y bueno, pues gracias a que ha salido esto. Esto es el resumen. De todas las formas, el que quiera leer la tesis doctoral completa la podéis ver en la Biblioteca Nacional, porque la Universidad Complutense de Madrid, cuando el doctorando saca sobresaliente cum laude, la deposita en la Biblioteca Nacional y en PDF. Entonces, si queréis leerla completa, la tenéis allí. También está un ejemplar en la biblioteca de aquí del Miguel de Cervantes, y también está en informática, está informatizada en la biblioteca también de Miguel de Cervantes. Y bueno, y ahora con esto, pues yo os digo, es mucho más resumido y va a ser más asequible. Muchas gracias por todo, al Ayuntamiento, por haber hecho esta edición. Y bueno, también tengo que dar las gracias, por supuesto, a Luis Enrique, a Soledad, por haber aceptado esta presencia aquí, y bueno, a todos los concejales de la corporación, a amigos, a todos los que estáis aquí. Muchas gracias, amigos, familia, cronistas oficiales, bueno, a todos los que estáis, muchas gracias. Y bueno, el libro, si queréis algún esbozo el libro tiene, bueno, lo primero es la presentación de la alcaldesa, de Paloma, y después hay unos capítulos que yo los he hecho un poco coincidir con los capítulos que tiene la tesis. Pero hay también, bueno, unos agradecimientos, por supuesto, y el primer capítulo habla de la población de Pozuelo a finales del XIX y primer tercio del siglo XX, para enfocarnos ya un poco a las décadas que vienen al estudio. Entonces, luego está por capítulos, está dividido en décadas. Entonces, el primero es el de 1940, segundo 1950, 1960, 1970, 1990 y 2000. Y después la bibliografía. En todos se sigue el mismo explicación, la misma estructura, y bueno, pues es el número de habitantes. Después los habitantes que había femenino, o sea, la población, mujeres u hombres. Después no sé, todos tienen el número de habitantes, edades, sexo, estado civil, procedencia.
esta población. En un principio eran de provincias y de la Comunidad de Madrid, después otras comunidades y extranjeros. El estudio de toda esta población inmigrante en cada capítulo señala de dónde procedían. Los sectores productivos, a qué se dedicó esta gente desde el año 40, el número de hijos, los niveles de instrucción y luego un estudio específico de la población, al final de cada capítulo, de la población femenina e infantil que había. Luis Enrique, yo creo que con muy buen acierto, trató de que cada capítulo terminara en un apartado específico a la mujer y a la infancia. Y bueno, verlo, disfrutar de ello y si queréis, cuando lo leáis, aquí estoy a vuestra disposición, no aquí, pero en cualquier sitio que me queráis consultar algún dato o explicar algo más específico o más completo, por supuesto que estoy a vuestra disposición. Bueno, todo este trabajo, todo lo voy a lo voy a donar, como ha dicho Paloma, a la que muchas gracias por ese nombre que se me va a poner a esa sección, podríamos decir, del ayuntamiento, o sea, de la biblioteca. Y todo voy a donarlo allí para que el que quiera seguir investigando y comprobando toda la documentación que yo he recogido a lo largo de tantos años, pues compruebe lo que quiera investigar o quiera profundizar más o quiera seguir ampliando, que esto no se acaba aquí. Tenemos que seguir, las futuras generaciones tienen que seguir investigando y explicando todo lo que Pozuelo va a desarrollar, que ya veréis cómo yo espero que siga la trayectoria que ha seguido. Como decía Paloma, se duplicaba la población, cada 10 años la población se duplicaba. Entonces, bueno, hemos llegado a los 87.000 habitantes que tenemos ahora. Desde 2.415, que empezamos en el año 40, antes de la guerra había más, 4.000 habitantes, 4.036 me parece, era la población que había, pero claro, cuando vuelven y el pueblo, mucha gente había venido de otras provincias a trabajar a Pozuelo, porque se estableció en torno a la vía del tren como un área industrial con el cual pues, la gente vino a buscar trabajo de provincias sobre todo. Pero cuando acaba la guerra y todo está destruido, porque toda la industria y todo el campo y todo está destruido, pues muchos de estos inmigrantes que habían estado aquí se van a sus pueblos porque aquí ya no hay trabajo y entonces la población se reduce. ¿Quiénes? A 2.415. ¿Quiénes son los que vuelven? Pues la gente autóctona de Pozuelo que no tenía otro sitio donde ir. Aquí tenían sus herencias, tenían sus casas, aunque destruidas, se pusieron a reconstruirlas como pudieron, porque no había ni materiales de construcción ni nada, pero bueno, como pudieron, siguieron aquí y levantaron la industria del curtido, que fue la industria más importante que habíamos tenido antes de la Guerra Civil, y mucha gente ya se dedicaba a esta industria, muchos jóvenes, y entonces era lo que sabían y reconstruyeron esas fábricas, esa maquinaria. Y bueno, es lo que hoy se recoge algún ejemplo en el aula de educación ambiental en Somosaguas, que podéis ir en Úmera. Allí se han rescatado algunas de estas máquinas que se reconstruyeron después de la guerra para seguir la industria del curtido. Y eso fue lo que levantó la economía de Pozuelo y luego los agricultores se pusieron a cultivar otra vez los campos que eran de ellos y con semillas que habían guardado debajo en ollas y cacharros, los habían enterrado debajo de tierra y cuando volvieron se acordaban de dónde los habían y fue lo que empezaron a extender otra vez por el campo para que germinaran las semillas y gracias a eso pues se levantó otra vez. Para comer a esta población se levantó otra vez la agricultura y la ganadería. La ganadería poca, pero la agricultura, las huertas, los campos de trigo y cebada, porque era una zona cerealista, sobre todo esta zona que veis de
de Somosaguas, que hoy la veis tan bonita, bueno, pues que sepáis que eso eran campos de trigos y cebada. Era la zona cerealista de Pozuelo, la zona este. Bueno, pues ya os digo, si queréis saber más o tenéis alguna pregunta, yo encantada. Seguimos, si bueno, queréis me dejas algo añadir, porque todo esto parece que va a ser arduo de leer, pero no, es muy ameno. Es que se lee como una novela, porque vas viendo la historia de Pozuelo como un personaje, ¿no? Yo particularmente recomiendo empezar por el principio. Podría decir por la mitad, no, el principio. El primer capítulo, justo antes de la década de los 40, todo el origen, lo que se percibe y todos los episodios de la Guerra Civil es que son absoluta y completamente imprescindibles para nosotros, porque eso no lo conocemos y Esperanza nos lo relata con unas pinceladas, porque claro, es lo que hay, tenemos pinceladas. Con los datos que tenemos, pues tenemos que trazar un paisaje impreciso, pero ahí está. Y eso es muy esclarecedor de dónde salimos y luego lo que costó, porque también el siguiente capítulo, yo empezaría por el primero, que parece una perogrullada, pero no, pero por el primero. Esta vez es el típico libro, hay que empezar por el primero, pero totalmente. Y luego pues ya uno va interesándose y esta gente cómo va a salir adelante. Estos que vienen ya que han dejado unas casas, unos por unas razones, otros por las contrarias, en fin, aquí hay de todo, ¿no? Fue el frente, hubo un comité revolucionario y luego vino un ejército de ocupación después, o sea que es que aquí ha habido de todo. Entonces, ¿cómo luego se va saliendo adelante con mucha dificultad, que también es muy interesante? Por eso el segundo capítulo, una vez que ya ves la devastación, el horror, qué va a pasar aquí, pues ya en los años 40 empiezas, que es muy difícil, con todas las represalias de la Guerra Civil, todo el ambiente que lo describe maravillosamente Esperanza, siempre muy con pinceladas, porque es que no podemos hacer otra cosa más que aproximarnos a la historia, y sobre todo una historia reciente tan dura como la que tenemos detrás, con esas pinceladas que nos permiten también sobrevivir y sobre todo pensar el horror de las guerras, ¿no? El horror de las guerras. Y cómo poco a poco esta es una población que va prosperando lentamente y pasa de ser una población agrícola y con muchos labriegos, que yo me he fijado en los cuadros que son muy interesantes, a que se dedica a la población. En los primeros cuadros hay que se dedican al campo y a la agricultura, y luego ya en los últimos cuadros de los oficios que hay un oficio que antes no estaba, que era el de jardinero. Entonces, claro, eso es muy interesante. Pasamos del labriego al jardinero. Entonces, cómo estos datos que son interesantísimos, también cómo viene la gente de provincias, los inmigrantes que ha dicho, ¿no? Pues había gente de Europa y había gente, cosa que me ha llamado mucho la atención, de Estados Unidos. No sé de dónde han salido los americanos aquí. No, esto nos lo tendrás que explicar, porque esto me ha dejado, pues digo, ya, ¿qué hacían aquí los americanos? Porque había un grupo importante. Y luego, claro, ahora es otra cosa. Ahora el primer país es Marruecos, luego ya viene mucho Latinoamérica, ¿no? Pero, o sea, que cómo ha cambiado todo eso, creo que es muy instructivo y que nos hace ser conscientes del lugar donde vivimos. Y eso es un lujo para los habitantes de Pozuelo, contar con una cronista tan pertinaz, ya vemos que te ha empujado Luis Enrique, bendito seas, porque desde luego la has puesto en marcha, y gracias a vosotros tenemos aquí, todos los habitantes de Pozuelo, a nuestras espaldas, toda una crónica que nos hace sentirnos parte de esta historia. Bueno, los americanos aquí es porque al establecer una base americana en Torrejón, vienen a vivir a Pozuelo porque es un medio que les gusta, es una forma de vida parecida a la que ellos tienen en su país, de casas bajas, de rodeados de jardín. Entonces vienen aquí, se instalan a vivir aquí, que no les pilla lejos. No había el tráfico que hay ahora en esa época, pues vienen y se instalan en Pozuelo
a vivir aquí, claro, por eso están empadronados en Pozuelo y sale la referencia de los americanos. Misterio, claro, no se me había ocurrido pensarlo, pero es verdad, claro, las bases, claro. La población americana pues se extendió por donde, en lugar de, yo que soy de Zaragoza, en Zaragoza somos muy conscientes también de los americanos, ¿no? Porque vinieron, tenían su parte en la ciudad y decían, son los de la base, los mirábamos todos con esa mezcla de respeto y a la vez resquemor, ¿no? Las dos cosas. Entonces ahora veo yo que los americanos también estaban aquí, claro. Lo que pasa es que ellos no se integraron nunca en la vida cotidiana de Pozuelo, pero sí que estaban domiciliados, con lo cual pues es lo que me ha permitido saber que estaban aquí instalados y en el padrón figuraban que vivían aquí los americanos. Así es que aunque no les vimos nunca en el manteo del Pelele, pero sí que figura, claro, que vivieron aquí hasta que se fueron. El último año yo creo que ya no hay. En el año 2000 yo creo que ya no hay. Lo que hay luego es que vienen muchos altos empresarios, dirigentes de empresas multinacionales y todo esto, y entonces sí que también vienen por otro aspecto, que también es la población, claro, de Somosaguas, que es esa población que ya son altos... Sí, que no los vemos tampoco. Bueno, pero vamos a luchar porque se integren en nuestro pueblo. Es una lucha, o en nuestra ciudad, es una lucha que tenemos que conseguir. Pozuelo tiene su entidad propia y yo siempre digo que los que vivimos en Pozuelo somos todos pozueleros. Nada de que porque yo he nacido o yo no he nacido, no. Aquí todos somos pozueleros los que vivamos en Pozuelo. Y entonces hay que conseguir que se integren en Pozuelo. Ya hay mucho, ya se han integrado mucho en los centros culturales, en las compras y eso, que antes ni eso, antes se compraba todo en Madrid, pero ahora ya pues también poco a poco van integrándose, pero falta mucho todavía, sobre todo que se identifiquen con el lugar donde viven, eso sí. Bueno, pues si queréis alguna cosa más. Sí, bueno, yo una aclaración y luego un mensaje de tranquilidad para Emilio, para el marido de Esperanza. Sí, se merece. La aclaración es que a Esperanza no había que empujarla mucho para que trabajara, investigara y escribiera sobre Pozuelo. Más bien había que refrenarla. Es decir, que en ese sentido no tengo demasiado mérito por haberla impulsado porque era ella la que se impulsaba a sí mismo. Y por otro lado, un mensaje de tranquilidad a Emilio, porque yo creo que con este libro, aunque luego ha dicho que hay que seguir, creo que Esperanza ha cumplido un ciclo en el sentido de que, gracias también a su perseverancia y al apoyo del ayuntamiento, este es el cuarto libro que publica sobre la historia de Pozuelo. Ella mencionaba una cuestión que yo creo que quiero poner en valor, y es que la reconstrucción de la historia de Pozuelo antes de 1940 era muy complicada, porque, como decía Esperanza, como consecuencia de que Pozuelo había sido frente de guerra de la batalla de Brunete, pues no solo el pueblo, sino toda su documentación había quedado destruida. Y por tanto, reconstruir el pasado de una localidad como era Pozuelo era muy complicado, a diferencia, por ejemplo, de otros municipios de la Comunidad de Madrid donde han conservado su documentación, sus archivos, porque no sufrieron las destrucciones de la guerra, ¿no? Y en eso Esperanza ha hecho dos cosas que son o que tienen un enorme valor. Por un lado, una labor de auténtica detective que no tendría nada que envidiar a Sherlock Holmes, porque ha sido capaz de encontrar la más recóndita mención de la localidad de Pozuelo en todos los archivos posibles disponibles en este país, desde el Archivo Histórico Nacional, el Archivo General de la Administración, archivos diocesanos. Es decir, en todos los sitios ha buscado el más pequeño testimonio o rastro de
de Pozuelo de Alarcón. Y eso le permitió, gracias también al apoyo del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, publicar un primer libro que iba desde la prehistoria hasta el siglo XVII. Es decir, y ese libro tiene un gran valor porque se ha hecho sobre la base de unos testimonios muy limitados. Hay que tener en cuenta además que Pozuelo, hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, no dejaba de ser una pequeña localidad. Y luego siguió ese empeño para reconstruir la historia de Pozuelo desde el siglo XVII al siglo XX, ¿no? Es decir, ¿sabéis por qué dividimos un poco? Que Luis Enrique me ayudó desde el principio, ¿eh? No solo ha sido la tesis, es que desde siempre Luis Enrique y me ha ayudado siempre y me ha ido guiando. Pero propusimos hacer el primer tomo hasta que Pozuelo cambió de nombre, porque Pozuelo hasta el siglo XVI se llamó Pozuelum primero, que es como figuran los documentos, y luego Pozuelo de Aravaca, porque pertenecíamos al sesmo de Aravaca. Entonces Pozuelo tuvo hasta el siglo XVII el nombre de Pozuelo de Aravaca. A partir del XVII, cuando lo compra don Luis de Ocaña y Alarcón, exige poner como nombre su apellido a Pozuelo y por eso se llama Pozuelo de Alarcón, porque él exige al comprarlo. Bueno, Felipe IV vende los lugares realengos porque no, las arcas reales están vacías y entonces vende los lugares realengos, los que pertenecían al rey. Pozuelo nunca ha pertenecido a ninguna orden religiosa ni a ningún noble, siempre fue de la corona real. Entonces la vende a don Luis de Ocaña y Alarcón, que tenía una casa aquí, que hasta que me costó saber dónde estaba la casa que se mencionaba y no, sí. Bueno, ya la encontré. Donde hoy está el hogar de los jubilados. Ah, ¿sí? Pues ahí estaba la casa de Luis de Ocaña y Alarcón. Sí. Y pide que él hace valer que vive aquí para comprarla, para comprar Pozuelo, hace valer su propiedad aquí. Y es cuando cambia de nombre. Por eso hay un primer tomo hasta Pozuelo, que efectivamente muy poco contenido porque fue muy duro encontrar cosas relativas a Pozuelo. Y después Pozuelo de Alarcón hasta el año 2000 y luego complementado con la tesis doctoral. Hay otra cosa que también hicimos, también con Luis Enrique, claro, que fue los 25 años de Ayuntamiento Democráticos. Es otro libro que está publicado, sí, está en las bibliotecas aquí, si queréis consultarlo. También está, Marilú lo conoce bien. Así que el mensaje de tranquilidad para Emilio es que ya no hay otro libro más. Ya he jurado que ya no. Y entonces ya, porque de vez en cuando me preguntaba, pero ya habrá acabado Esperanza, ¿no? Con Pozuelo de Alarcón, porque si no va a acabar, en este caso, Pozuelo de Alarcón conmigo, ¿no? Entonces yo creo que en eso puede... Gracias a mi marido. Puede Emilio estar siempre me ha un poco tranquilo. En todo, ¿no? Solo técnicamente, sino, bueno, entre los dos. Y luego hay otra cuestión también muy importante, y es la labor que ha hecho Esperanza de recopilación de documentación de Pozuelo, de reconstrucción del pasado, pero también del pasado reciente a través de... bueno, yo creo que es una de las grandes impulsoras de la asociación La Poza, y de la labor que La Poza ha venido desarrollando de recuperar el pasado, las tradiciones y los testimonios gráficos que se han podido conservar de Pozuelo desde que apareció la fotografía y los primeros ejemplares o copias fotográficas que se han podido conservar antes de 1940. Bueno, y luego también hemos hecho, como yo vi que no había documentación en el ayuntamiento escrita, se nos ocurrió que debíamos de grabar a la gente mayor, a ver en qué trabajaba, a ver cómo era Pozuelo antes, a ver cómo se divertían, y establecimos pues un proyecto de historia oral que ahora... En los años 80 no se oía de esto y empezamos a grabar a la gente mayor para que nos dieran sus testimonios, porque documentación escrita no había. Pero luego, pues mira, nos ha permitido que cuando ya estaba el proyecto acabado con 100 y pico grabaciones, de los núcleos más significativos de Pozuelo, Pozuelo Pueblo, Pozuelo Estación y Úmera,
se recopiló toda esa documentación, se propuso al Archivo Histórico Nacional si la quería y encantados. Claro. Es el primer archivo de fuentes orales que se ha recibido en el Archivo Histórico Nacional, que podéis verlo también. Si queréis oír los testimonios orales de la gente que habló o que nos contó de esa vida que hubo en Pozuelo antes de la Guerra Civil, puesto que escrito no había. Es otra de las cosas que yo creo. Bueno, y otra cosa que no quiero que se me olvide, ¿eh? ¿Sabéis que tenemos los libros parroquiales desde 1530 del siglo XVI? Eso es que mucha gente no lo sabe. Pero eso es gracias al secretario del ayuntamiento, que don Gómez Casi, el secretario Andrés Gómez Casi, que cuando ya estaba el pueblo deshabitado y ellos se habían ido a Fuencarral. Ellos se fueron a Fuencarral porque su mujer era del pueblo de Fuencarral y se fueron a la familia a ir a la familia de su mujer. Entonces pidió allí una furgoneta, un camioncito de estos pequeños, y se vino a Pozuelo ya entre tiros y rescató los libros parroquiales, los libros sacramentales de la parroquia y los libros del registro civil. Con lo cual tenemos en nuestro municipio, que yo he indagado un poco por los pueblos de la Comunidad de Madrid, y es de los más antiguos que se conservan, ¿eh? El primero es de bautismos y es de 1530. Allí está reflejado toda la población que se bautizó, el de matrimonios y luego el de funciones. O sea que tenemos los 3 sacramentos desde 1530 ininterrumpidos, que es otra cosa también, que bueno, cuando yo los descubrí casi me da algo, porque estaban metidos en un armario metálico, de mala manera allí puestos, y dije, bueno, entonces nos pusimos a reconstruirlos, a restaurarlos, y hoy están muy bien guardados. Algunos de los que están aquí saben, y en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora, que era la única parroquia que entonces, bueno, también estaba la de Úmera, porque Úmera ya sabéis que fue independiente, un pueblo independiente hasta 1880, pero en Úmera desaparecieron, pero aquí se conservaron. Y es un orgullo para Pozuelo tener esos libros, porque ya os digo que pocos de la Comunidad de Madrid, pocos pueblos, yo no he visto ninguno anterior a los que nosotros tenemos. Hay que conservarlos muchos. Y lo que hemos hecho ha sido restaurarlos, porque estaban en un estado catatónico. Y bueno, pues hemos conseguido que ahora estén muy bien guardados, muy bien conservados, que yo decía, sobre todo que no haya un incendio, porque tantas veces se oía que se ha quemado la parroquia de no sé qué, ha habido un incendio. Bueno, pues yo lo primero una caja ignífuga para que no se... Luego ya veríamos, ya los restauraríamos, pero primero guardarlos ahí por lo que pudiera ocurrir, de cómo estar en un armarito así metálico, así puestos, todo eso. Bueno. En fin, que sepáis también que tenemos ese patrimonio, que es una joya, vamos, para Pozuelo. No tendremos documentación municipal, pero sí eclesiástica y civil, desde 1880, que se inaugura el registro civil, tenemos toda la serie ininterrumpida, ¿eh? En el registro civil de Pozuelo, allí se pueden consultar, yo lo he usado mucho para ciertos estudios de la población y eso, y ahí están todas las personas que nacieron y se casaron y están registradas aquí en el registro civil. Bueno. Y ya simplemente, yo no quiero abusar tampoco, pero en este libro podemos ver 3 Pozuelos. Es decir, entre 1940 y el año 2000, la transformación de Pozuelo como consecuencia de un hecho que ha sido determinante para Pozuelo de Alarcón y para todos los pueblos de la provincia de Madrid, como una decisión política que fue el establecimiento en 1567 de la capital de la monarquía en Madrid por parte de Felipe II, transformó radicalmente la red urbana y la estructura urbana del interior de la peninsular. A partir de ese momento, sobre todo en el siglo XVII, cuando ya se instala definitivamente la corte en Madrid, la red urbana castellana, que estaba
organizada fundamentalmente por las grandes ciudades de Castilla-León y Toledo, entran en decadencia como consecuencia de esa reorganización de la red urbana peninsular alrededor de Madrid. Y en esa decadencia se observa el estancamiento demográfico y poblacional y la decadencia económica de esas localidades, ¿no? Segovia, Valladolid, Salamanca o la propia ciudad imperial de Toledo. Esa situación también se proyecta al conjunto de la provincia. Es decir, todos los pueblos y localidades de la provincia de Madrid entran en una especie de aletargamiento porque la capacidad de atracción de la capital impide, en este caso, que se desarrollen, por ejemplo, demográfica y económicamente. Son pueblos, como ocurría con Pozuelo, que sirven en todo caso para abastecer a la capital de la producción agrícola de las mismas, aquí de secano. Pero aquello que fue algo que esterilizó el crecimiento o el desarrollo urbano de la provincia, y por tanto también de Pozuelo, sin embargo, a partir del último tercio del siglo XIX, Madrid empezó a irradiar, en este caso, su influjo y su influencia, y empezamos a ver cómo se va recuperando progresivamente la dinámica demográfica, poblacional y económica de la provincia, y en este caso en Madrid, en el caso de Pozuelo, cómo Pozuelo se va a convertir no solo en esa localidad fundamentalmente de producción de secano, de cereal y de algo de producción también ganadera, y con el desarrollo, como decía Esperanza, de la industria del curtido, sino que se va a convertir junto con Aravaca a partir del último tercio del siglo XX como un espacio de esparcimiento de las clases pudientes madrileñas. Es decir, se van a establecer colonias donde se viene a veranear a Aravaca y a Pozuelo por parte de aquellas personas que formaban parte de las clases pudientes madrileñas. Y eso va a permitir una recuperación lenta pero progresiva de la dinámica económica y social de Pozuelo. Va a empezar a crecer lentamente su población y eso va a quedar, como decía Esperanza, abruptamente interrumpido como consecuencia de la guerra y de la posición que Pozuelo ocupa en el contexto de la batalla de Madrid. Cuando se recupera, como decía Esperanza y señalaba también Soledad, Pozuelo en los años 40 se recupera sobre la base de una actividad fundamentalmente agrícola. Pero la propia recuperación de la economía en los años 50 va a empezar a irradiar hacia Pozuelo y Pozuelo va a empezar a crecer por su proximidad a Madrid. Es decir, todavía Pozuelo no es capaz de generar, en este caso, un foco de atracción propia, pero sí la proximidad a Madrid le convierte en un foco de atracción de población inmigrante que bien, fundamentalmente viene a Pozuelo o se instala en Pozuelo por la proximidad a Madrid y trabaja en Madrid, porque no hay suficiente trabajo todavía en Pozuelo para fijar esa población. Es población inmigrante, pero es población, en este caso, que se instala en Madrid porque el precio del suelo, el precio de la vivienda, el alojamiento, pues es más barato que aunque hoy pueda resultar increíble, más barato que en la capital, ¿no? Y en ese sentido, el barrio de la Estación se convierte en un foco importante precisamente por el tren y la proximidad a Madrid. Pero conforme entramos en los años 70, 80, más 80 que 70, ese flujo de irradiación de la capital va a empezar a tener otros componentes que van a hacer de Pozuelo un nuevo Pozuelo, y es el hecho de que, como ustedes bien saben, porque viven aquí, todo el eje del noroeste se va a convertir en el foco de expansión de las clases medias del área metropolitana madrileña antes de que se convirtiera en Comunidad de Madrid, y por tanto va a ser un foco de instalación de esas clases medias a partir de los años 70, 80, más 80. Decía Paloma, los colegios. Entonces, claro, van a venir aquí Claro. jóvenes matrimonios que van a buscar, en este caso,
una mayor aproximación a la naturaleza y una vivienda más amplia que la disponible en Madrid, y en ese sentido esos matrimonios jóvenes que vienen en los años 80 van a traer también esos colegios que van a servir también de atracción de nuevos matrimonios, es decir, se va a producir en este caso un proceso de retroalimentación de matrimonios jóvenes con niños pequeños, precios del suelo aquí más baratos que en Madrid, desplazamiento de colegios, en este caso religiosos, hacia Pozuelo. Por ejemplo, mi antiguo colegio de los Escolapios, donde yo estudié en los años finales del bachillerato y el COU en Donoso Cortés, pues vendieron el solar y se trasladaron aquí y construyeron aquí el colegio de los Escolapios. Bueno, y hay otro hecho también, perdona, Sí. y es que en los años 70 se vienen aquí a vivir también porque no tienen que pagar el comedor escolar y la ruta, se viene la madre con los hijos, se instalan en Pozuelo, el padre es el único que se traslada, que no había esos atascos que hay ahora, Claro. entonces se traslada a Madrid todos los días a trabajar. Y así se ahorran el comedor escolar y el autobús, que era muy caro para traer aquí a los niños a estudiar. Es un fenómeno económico también, que claro. eso también lo he visto muy claro, porque yo he vivido aquí siempre y mi profesión ha sido la enseñanza, con lo cual pues lo he vivido muy de cerca. Claro. Así que Pozuelo en los 80 es una localidad que podríamos decir una localidad dormitorio de las clases Claro. medias jóvenes que buscan una mejor forma de vida, y a partir de los años 90 Pozuelo empieza a convertirse en lo que hoy es decir, es ya un importante foco de población, pero también como por el eje, en este caso de la carretera de La Coruña, se va a convertir también en un foco de atracción de empresa. Cuando se produce ya la recuperación, empieza a producirse la recuperación de la crisis de los años 70, a partir de la segunda mitad de los 80, se empieza a convertir en un lugar bastante atractivo para la instalación de la nueva industria vinculada a los primeros pasos de lo que es el nacimiento de la sociedad de la información. Y en ese sentido, Pozuelo ya empieza a adquirir también los caracteres propios de la ciudad de este siglo XXI. Por tanto, en el libro de Esperanza, como decía Soledad, podemos ver la transición de esas tres ciudades que ocupan un mismo espacio, pero que van a ser o van a tener dinámicas diferentes en función de, por un lado, la proximidad a Madrid y, por otro lado, su propia especificidad, que va a ir adquiriendo un creciente protagonismo a partir de los años 90 hasta convertirse ahora mismo en una de las ciudades más dinámicas, no solo de la región de Madrid, sino del país. De hecho, como todos ustedes bien saben, en los rankings de las localidades o municipios con mayor renta de España, Pozuelo figura, creo que en el último figuraba en la primera posición en este sentido. Y eso habla del dinamismo, y como decía la alcaldesa, no solo del dinamismo económico y social, sino también del alto nivel educativo de la población residente en Pozuelo. Así que vemos cómo en menos de un siglo una pequeña localidad agraria que había sobrevivido mal que bien a la sombra de la capital del Estado, precisamente se empieza a convertir en un elemento activo que acaba transformando a Pozuelo en lo que hoy es. Es decir, la proximidad a Madrid había sido un elemento de estancamiento, y la proximidad a Madrid se va a convertir en un elemento de dinamización a partir de finales del siglo XIX y principios del XX. Bueno, daros las gracias a todos por haber venido otra vez más, y bueno, ya creo que vamos a terminar el acto con una breve intervención musical, un coro que va a cantarnos como cierre ya del acto unas canciones que Gregorio Morón va a dirigir. Cuando queráis.
sin dolor, ni dolor tan agudo como el del amor, ni dolor tan agudo como el del amor. Ay, linda amiga, que no vuelvo a verte, cuerpo garrido que me lleva a la muerte. Levánteme, madre, al salir el sol, fui por los campos verdes a buscar mi amor. Fui por los campos verdes a buscar mi amor. Ay, linda amiga, que no vuelvo a verte, cuerpo garrido que me lleva a la muerte. Bueno, Sweet Love, Sweet Charity. Esto es en inglés, vamos a ver qué tal nos sale. Aunque estos chicos tienen estudios, ¿eh? Nosotros estamos tratando de que se integren los americanos. Sí, exacto, va por ellos, ¿eh? Venga, va. Sweet, 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 sweet. Sweet Lord, sweet chariot, coming forth to carry me home. Sweet Lord, sweet chariot, coming forth to carry me home. I look over Jordan and what do you see? Coming forth to carry me home. I born an angel coming up to me, coming forth to carry me home. Sweet Lord, sweet chariot, coming forth to carry me home. Sweet Lord, sweet chariot, coming forth to carry me home. If you can hurry, for I do, coming forth to carry me home. Tell all my friend I'm coming too, coming forth to carry me home. Sweet Lord, sweet chariot, coming forth to carry me home. Sweet Lord, sweet chariot, coming forth to carry me home. Bueno, si alguien quiere bailar, ahí tiene un espacio. Vamos a cantar Los Nardos, si lo conocéis. Por la calle de Alcalá. Por la calle de Alcalá, con la falda mi dona y los nardos apoyados en la cadera. La florista viene y va y sonríe descara por la acera de la calle de Alcalá. Y el gomoso que la ve va y le dice: venga usted a ponerme la solapa lo que quiera, que la flor que usted me da con envidia la verá todo el mundo por la calle de Alcalá. Lleve usted, nardos caballero, si es que quiere una mujer. Nardos no cuestan dinero y son lo primero para convencer. Llévelos y si se decide, no me moveré de aquí. Luego, si alguien se los pide, nunca se le olvide que yo se los di. Una vara de nardos, a quien quiera saber si será por fin dueño
sueño de un querer de mujer, llévelos usted, no piense más, virgen amor, su grandeza. Lleve usted, nardos caballero, si es que quiere una mujer. Nardos no cuestan dinero y son lo primero para convencer. Llévelos y si se decide, no me moveré de aquí. Luego, si alguien se los pide, nunca se le olvide que yo se los di. Por la calle de Alcalá, con la falda mi dona y los nardos apoyados en la cadera. La florista viene acá y sonríe descarada en la acera de la calle de Alcalá. Y el gomoso que la ve, y le dice venga usted a ponerme la solapa lo que quiera. Que la flor que usted me da, con envidia la vea todo el mundo por la calle de Alcalá. Lleve usted, nardos caballero, si es que quiere una mujer. Nardos no cuestan dinero y son lo primero para convencer. Llévelos y si se decide, no me moveré de aquí. Luego, si alguien se los pide, nunca se le olvide que yo se los di.